Me llena de alegría participar en la presentación del último libro escrito por uno de los veracruzanos más notables de nuestros tiempos, nuestro querido maestro y amigo, el doctor Enrique Florescano, un mexicano universal de tiempo completo. De los diversos temas de historia que ha estudiado, nos queda claro que a don Enrique el que le apasiona es la historia de Mesoamérica. Simplemente recordemos Memoria Mexicana, en la que analiza la figura de Quetzalcóatl como sujeto histórico central para la historia de Mesoamérica. Le siguen Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica y los orígenes del poder en Mesoamérica, en las que reconstruye procesos de larga duración que abarcan desde el preclásico medio o etapa olmeca hasta la época de la conquista española. Su obra más reciente y motivo de esta reunión, Imagen del cuerpo en Mesoamérica, 5.510 años antes de Cristo a 1.521 después de Cristo, en la que analiza la representación de la figura humana a lo largo del tiempo. Para hablar de la obra, nos acompañan en el presidium la antropóloga física, la doctora Margarita Mesa, quien recientemente se incorpora al Instituto de Investigaciones en Antropología en la Universidad Veracruzana, y el doctor Eric Velázquez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, un historiador ampliamente reconocido por sus trabajos sobre el mundo maya. Para dar inicio a esta ceremonia, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, le daré la palabra al doctor Enrique Florescano, quien hará una breve presentación de su bello libro. Muchas gracias. Para mí es un gran orgullo, un gran honor estar aquí en Jalapa otra vez y acompañado de mis amigos. Veo aquí a Raúl, está mi hermana, está mi hija, están mis sobrinos, mis sobrinas, y están muchos amigos, compañeros con quienes compartí trabajos y esfuerzos. Hicimos importantes obras sobre la historia de Veracruz en general, pero en particular sobre los problemas de la conservación del medio ambiente, de las plantas, de la riqueza enorme que tiene todo el estado en su ámbito biológico, climático y natural. Y ahora pues me siento muy agradecido por esta invitación y por la promoción sobre todo de Nelly Palafox, que es la cabeza de estas actividades y gran amiga mía, y le agradezco mucho su promoción y su trabajo. Gracias, Nelly. Bueno, voy a comenzar este trabajo, esta exposición sobre el libro reciente que se llama Imagen del cuerpo de Mesoamérica. Hace 3 años apenas, la doctora María de la Luz Gutiérrez Martínez me invitó a visitar las pinturas de las sierras de Baja California, que ustedes las ven aquí atrás. Durante días recorrí algunos de los recintos que guardan este espectáculo grandioso de la pintura mural. Esta experiencia se enriqueció luego con la lectura de paisajes ancestrales, identidad, memoria y arte rupestre en las cordilleras centrales de Baja California, que es obra doctoral de la doctora Gutiérrez Martínez. Inspirado por sus reflexiones, me dediqué a leer los estudios relativos a ese tesoro y a la pintura rupestre de otras partes del mundo. Así nació este ensayo sobre las imágenes, uno de los lenguajes más antiguos en la historia de la humanidad.
Las pinturas de Baja California, como lo ven ustedes, son toscas, simples, primarias, apenas delineadas en sus contornos básicos. Las figuras humanas apenas se ven, carecen de ojos, boca y nariz. Sin embargo, se trata del primer intento de fijar en un lienzo de piedra la figura del ser humano, pues están fechadas entre 5.500 y 3.000 años antes de Cristo. Por eso digo que son la representación de la figura más antigua que conocemos en lo que hoy llamamos México. Hoy sabemos que los cientos de figuras humanas que se aglomeran en la Cueva de la Pintada y en otros abrigos o recintos de la Baja California no fueron hechas por un pintor individual. Estos murales multitudinarios, como los ven ustedes, fueron obra de innumerables autores que una y otra vez, a lo largo de cientos, miles de años, volvían al mismo lugar y sobreponían sus pinturas a las hechas por sus antepasados. Esta renovación, revitalización continua de las pinturas revela que en esas cuevas y paredes de piedra eran lugares de visita y peregrinación constantes, sitios simbólicos donde se activaban las identidades de los chamanes y del grupo que los acompañaba. Hoy sabemos, no lo voy a relatar, pero he comparado esto con todas las pinturas rupestres del norte, del sur, del norte de México y sur de Estados Unidos, que estas pinturas que llenan de colorido extraordinario la Sierra Central de Baja California y abarcan miles de metros cuadrados, fueron obra de chamanes, es decir, de jefes o religiosos o seres excepcionales que eran capaces de comunicarse con los distintos niveles del cosmos y luego regresar al mundo terrestre y comunicar o pintar sus experiencias. Los chamanes de Baja California reconocían a los personajes pintados en las cuevas a un ancestro común, a un linaje con quienes se identificaban. El vínculo con el espacio de la cueva fue pues el motivo o la fuerza que los llevó a pintar ahí una y otra vez la figura humana que reafirmaba su identidad y los unía con sus ancestros. De modo que ancestros, culto al linaje y a las entidades sobrenaturales, todo ello nos lleva al meollo, al centro de la religión, al contacto con el más allá y los cultos religiosos. Todo indica que los chamanes de Baja California y los chamanes del sur de Estados Unidos, desde California hasta Nevada, fungían como autores principales en estos cultos, que comprendían danzas de iniciación, relaciones con el mundo sobrenatural, búsqueda de visiones, viajes por los distintos niveles del cosmos, ritos de trance, comunión con los ancestros y las entidades protectoras. Los chamanes se valieron de todas sus artes para llamar a los espíritus primordiales, a los seres que crearon este mundo y hacerlos presentes en estas prácticas religiosas. Así pues, el inicio de la religión podemos decir que se empata con el del arte, pues los chamanes se valieron de este arte para materializar permanentemente su contacto con los espíritus, dejándonos un registro imperecedero de esos acontecimientos. Lograron crear el primer arte, inventando algo en el mundo real, es decir, la pintura, la escultura y los grabados rupestres, para ilustrar en este mundo lo que en los hechos era irreal.
Puede entonces decirse que el chamanismo es la más antigua religión. Bien, más tarde los olmecas de San Lorenzo y la Venta fueron los autores de una gran revolución en la representación de la figura humana y en el concepto mismo del cuerpo. Posteriormente, entre los años 200 y 100 antes de la era actual, aparece la imagen radiante y bella del dios del maíz en las pinturas de San Bartolo, en el Petén guatemalteco. Esta representación del dios, no es la que vemos aquí, bueno, esta representación del dios es la reproducción más fina y armoniosa del cuerpo humano de la época. Los mayas además desarrollaron una civilización literaria, pues la escritura se unió, como ven aquí, con la imagen, y esa alianza labró un camino que extendió el conocimiento más allá de los fines del texto. Con la caída de los estados clásicos, sí, ¿quién le mueve? Perdón. Este es el dios del maíz, el que se ve arriba, pero sí. A ver, sigamos. Sí, sigamos. Con la caída de los estados clásicos se suscitó un desequilibrio en todos los órdenes. Ahí, más adelante. No, bueno, más atrás. ¿No? Bueno. Con la caída de los estados clásicos se suscitó un desequilibrio en todos los órdenes y la aparición de nuevos fenómenos, guerras continuas, invasiones, migraciones en el centro y sur de Mesoamérica. Desde este tiempo, todo el territorio mesoamericano adquiere un perfil donde predominan las mezclas y simbiosis de tradiciones, culturas y religiones diversas. En las nuevas imágenes predominó un lenguaje donde primaba la voluntad de expresar con mayor claridad el significado. El origen de este estilo es debatido hasta nuestros días, pero hay acuerdo en que Cholula es la cuna de la tradición que llamamos Mixteca Puebla, pues ahí confluyeron tradiciones zapotecas, teotihuacanas y otras que venían de la región del Golfo de México. El estilo Mixteca Puebla tiene una prolongación en el llamado estilo internacional, que se caracteriza por la calidad fina de su línea y color, por las proporciones de sus figuras y por imprimir las imágenes en espacios superficiales, es decir, las figuras no tienen pie. Pero aquí vemos ya estas figuras, es una figura extraordinaria de origen maya, pero pintada en la zona de Cacastla. Termino este libro con la representación de la figura humana entre los mexicas, principalmente a través de la escultura, debido a la pérdida de sus templos y palacios, códices, pinturas y monumentos arqueológicos generada por la destrucción masiva y por el paso implacable del tiempo. Las imágenes que contiene este libro relatan 7,000 años de historia. Son como el gesto, la danza, el canto y el mito, los primeros transmisores de sensaciones y sentimientos, de conocimiento. Nos explican que con imágenes se transmitieron las primeras historias de Mesoamérica y son hoy un instrumento invaluable para comprender nuestro pasado y el momento actual. No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento a quienes me ayudaron e hicieron realidad la publicación de este libro. A José Carreño Carlón, entonces director del Fondo de Cultura Económica. A Nelly Palafox, lectora, editora y compañera de este libro y de muchos otros antes.
a Laura Esponda, a María de la Luz Gutiérrez, a Magali Maruf, a Teocali Salazar, quien transcribió y mejoró mi escrito, a Bárbara Santana, a Verónica Ramos, que no está aquí, pero quien coordinó los esfuerzos de este equipo, y Eric Velázquez, quien conoció y me hizo sugerencias atinadas antes de publicar este libro y que ahora me honra presentándolo. A todos ustedes que me acompañen esta noche, muchas gracias. Nada es más grato para mí que presentar Cuerpo e Imagen en Mesoamérica en la Feria del Libro. Como saben, inicié mis estudios históricos en la Universidad Veracruzana y entonces tuve el privilegio de ver los primeros imágenes del cuerpo mesoamericano en el Tajín y luego en el Museo Maravilloso de Arqueología de Jalapa. Muchas gracias a los realizadores de esta Feria del Libro que siguen cumpliendo su tarea de difundir y hacer llegar el libro al lector. Muchas gracias a todas y todos ustedes que vinieron a acompañarme. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor presentar este libro. Tal vez mucho de lo que comenta aquí ya el doctor lo presentó, pero vale la pena volver a comentar y invitarlos a leerlo. Voy a dar lectura a mi texto. El libro es un espléndido trabajo, como el autor lo afirma, un ensayo sobre las representaciones del cuerpo humano a través del tiempo, desde la prehistoria hasta el posclásico tardío en México. El autor nos confiesa que en el piso donde se construye su viaje reflexivo sobre las imágenes del cuerpo se cimentan en las obras de David Williams, David Pearce, quienes utilizan las perspectivas de la arqueología cognitiva para acercarse a la interpretación del pensamiento y de la estructura simbólica que puede percibirse en la cultura material de las sociedades antiguas. Y llama la atención sobre el modelo neuropsicológico de 3 fases que proponen los autores, donde los estados alterados son el inicio de las imágenes figurativas. Si bien el título del libro se delimita al área de Mesoamérica, este viaje sobre la imagen del cuerpo comienza haciendo patente lo atractivo que resultaron las cuevas de los primeros habitantes del planeta, los neandertales en el Paleolítico, el Homo sapiens posteriormente. Cuevas, lugares de refugio, de vida cotidiana, pero también sitios de culto, de rito y de ceremonias. En palabras del autor, un escenario físico y psíquico que ha perdurado por milenios, lienzo privilegiado utilizado por los primeros grupos humanos. Y en este contexto, el autor nos transmite su sorpresa y deslumbramiento cuando ya él lo comentó en este momento, este viaje por la imagen del cuerpo se sitúa en Baja California, en los momentos más tempranos del poblamiento de México. El doctor Flores Cano nos comparte la impresión que tuvo al visitar estas cuevas escarpadas de la Sierra de Baja California, siendo uno de los motivos que lo llevaron a escribir este texto. El libro se divide en 9 apartados. El primero se refiere a las pinturas rupestres de Baja California, datadas como las más antiguas en el territorio mexicano para 5500 a.C. Las imágenes que se pueden observar en estas cuevas se presentan como manifestaciones que ya él lo comentó, apenas delineadas, con contornos básicos, por ser representaciones geométricas de formas humanas, de animales marinos y terrestres
que carecen de ojos, boca y nariz, pero con diversas formas, tamaños y colores que se pueden observar de forma yuxtapuesta, lo cual hace pensar que hace 5.500 años antes de Cristo, las personas que plasmaron estas imágenes tenían conciencia de su identidad, su existencia física, sus características biológicas, que nos hablan de ese dimorfismo sexual que se refleja en las pinturas humanas y de fauna representadas en estos espacios. En este primer capítulo, las imágenes de estas impresionantes cuevas se presentan a color, lo cual hace una invitación a conocer estos lugares. En el capítulo 2, titulado El chamán, orígenes de la religión y el arte, se hace un análisis del papel del chamán en diferentes culturas del mundo, su relación con las representaciones que han quedado a través del tiempo, en donde su participación fue primordial. Afirmación que está respaldada con los estudios etnográficos. Los chamanes fueron los actores principales en los ritos y ceremonias que culminaron pintando los grandes murales. Primero en lugares de grandes dimensiones, aislados con características rocosas, que no permitían el asentamiento permanente de las personas. Los eventos plasmados se han asociado con ritos y ceremonias, en algunos casos representando la cacería comunal, en otros arreglos matrimoniales, celebraciones, veneraciones a los muertos, ancestros o entes mitológicos. Al parecer, los chamanes actuaron intensivamente cuando surgieron situaciones de inestabilidad social, función que se ha relacionado al inicio de la religión, con el inicio de la religión. En el tercer capítulo se realiza un análisis comparativo de las posibles relaciones de las pinturas rupestres de Baja California y los petrograbados de Coso en California, Estados Unidos, en donde se puede observar que a pesar de la distancia, el tiempo y el espacio comparten características como son las figuras de perfil que van en marcha, así como representaciones de fauna, específicamente de borrego cimarrón. En el capítulo que se refiere al cuerpo, persona y retrato, periodo comprendido entre 1550 y 500 a.C., que corresponde a los olmecas de San Lorenzo y La Venta, en este momento se puede observar un cambio en representar a la figura humana. Parecen tener un concepto claro sobre lo que es el cuerpo, el cual se muestra a través de las cabezas llamadas colosales, que son relevantes por su gran tamaño y peso, pero sobre todo por su claridad en su fisionomía. El doctor Florescano señala que con ellos se pudo iniciar lo que para algunos autores han llamado la concepción del retrato. La finalidad era representar a una persona o a un compañero espiritual. También se menciona que para este momento el cuerpo pudo estar presentado como una concepción tripartita, el cielo, la tierra y el inframundo. Otro aspecto que resalta en este periodo es la técnica tridimensional, el alto y el bajo relieve. Si bien en este momento sobresalen las representaciones individuales, también en el libro se muestran varias imágenes que nos hablan de escenas grupales, como las figuras del altar o trono 5 de La Venta. Es una hermosa representación tallada en piedra, el cual se puede observar un individuo asomándose del interior de la cueva. Que asemeja el inframundo. Este personaje tiene un niño en los brazos, así como otros que se pueden observar en el costado. Otras representaciones grupales es la famosa ofrenda 4 de La Venta, que está en el Museo de Antropología y que estaban presentando hace un momento.
en donde se puede observar un conjunto de 16 figuras humanas, esculpidas en piedra verde, puestas en un semicírculo y cuyas espaldas se levantan 6 estelas. Los personajes presentan características físicas semejantes a las cabezas olmecas, solo que estas presentan vestimentas. Parece ser todos individuos masculinos. Se trata de una evidencia maravillosa de la representación colectiva del ser humano. Así el autor nos va llevando por un viaje maravilloso de los diferentes aspectos humanos representados en la cultura olmeca, reflejando lo impresionante que ha creado el hombre. En el siguiente capítulo, la imagen, los dioses y gobernantes del preclásico. En este apartado se identifican las primeras imágenes de dioses y gobernantes, las más antiguas fechadas para el preclásico tardío en el área del Petén guatemalteco, donde se identifican personajes con máscaras de dioses, unas asociadas al dios jaguar y otras a Venus. El lugar en donde se plasman ahora son estructuras piramidales, como se presentan en la estructura 1 de Cnavé, Guatemala, el dios pájaro, en la pirámide Cerros en Belice, Quinish, el sol naciente, en Chacabanán, Quintana Roo, un mascarón que representa al dios maíz, y en Campeche, donde también se representa al dios maíz. El autor también indica que en muchos casos se pueden encontrar representaciones en donde se combinan dioses, humanos y animales. Ejemplo de ellos son los mascarones del área maya con formas de apariencia humana y rasgos sobrenaturales, permitiendo a deidades solares, terrestres, la lluvia o el maíz como el dios que aparece en las pinturas de San Bartolo en el periodo preclásico. En el capítulo 7, el cuerpo, representaciones en los mayas, es otro momento trascendente de las representaciones humanas, esto en el periodo clásico. Con los mayas se puede observar una forma diferente de delinear, esculpir y pintar y modelar el cuerpo. Los mayas concibieron sus representaciones como una esencia vital, distinguiendo el cuerpo del espíritu. Es de gran importancia ver cómo se atribuye la conciencia o también el llamado Yahweh. ¿Sí? Entonces, para este momento tenemos por un lado al ser humano corpóreo y por otro al compañero espíritu. El cuerpo físico para los mayas era una representación de su identidad. Con esta percepción lo modelaron artificialmente y lo hicieron único, incomparable con otras culturas. Las modificaciones las podemos ver en estas cabezas, el lugar donde la conciencia y la razón se observan con el alargamiento del cráneo. Algunos autores han propuesto que el cambio pudo estar relacionado con la escritura y la literatura de este momento. Si bien las imágenes sobresalen, los gobernantes y también se presentan en menor número pinturas sorprendentes en donde parecen estar representadas parte de la vida cotidiana, como los que se descubrieron en la Acrópolis de Calakmul. Al parecer, para el área maya, la existencia de organizaciones políticas sólidas fue una de las fuerzas impulsoras de la forma en que se presentó y se modeló el cuerpo en la época clásica. En cuanto a la transición de lo que es el periodo del clásico al posclásico, se analiza la terminación de los estados, como Teotihuacán, Monte Albán y los diferentes sitios mayas. Las guerras y migraciones masivas dan origen a nuevos reinos y señoríos. A pesar de los profundos cambios en los nuevos establecimientos, se percibe la continuidad en algunas imágenes de las culturas antiguas. Tal es el caso de Xochicalco, con la serpiente emplumada de Teotihuacán, Cacastla,
con las representaciones humanas y colores semejantes a los mayas. En Tula, el legado maya y teotihuacano también se puede ver en la arquitectura y la pintura sobre los ancestros. En este periodo sobresalen una cantidad de figuras humanas, resaltando diversas actividades, como lo comentaba hace un momento el doctor, danzas, juegos de pelota, todo lo anterior en un medio donde rebosan las flores, las mariposas y el agua. También resalta la técnica que da sensación de volumen tridimensional, haciendo ver a las figuras como flotando en el espacio. Si bien muchas de estas representaciones las conozco en los sitios arqueológicos de donde están, es fascinante cómo todo el libro se argumenta con estas imágenes y el análisis tan profundo que invitan a regresar a estos sitios. A finales del Epiclásico desaparecen algunos estilos que se venían observando y predomina el significado, y por ello se simplifica la realidad. Para este momento los colores se aplican de forma homogénea, sin sombreados ni desvanecimientos. Las áreas de color se separan con gruesa línea oscura, afectando a la representación de las figuras humanas, dando sensación de rigidez sin proporciones naturales, como se puede ver en algunos códices. Los rostros se presentan de perfil, igual que las piernas y los pies, a diferencia del cuerpo, que no tienen un ángulo bien definido. Para el posclásico destaca la extensión de la superficie que se usa para representar escenas complejas de figuras humanas y deidades. Esto se puede encontrar en la pintura mural o en códices, lo que algunos han llamado estilo posclásico internacional. Los dioses que se plasman en los códices mayas, el autor da cuenta que eran energías personificadas ambivalentes, haciendo las imágenes más suculentas, como se muestran en el códice Dresde, y advierte la semejanza de las representaciones con las encontradas en este centro de México. Nos indica la relación intensa entre las dos regiones y el hecho de plasmar signos, símbolos, imágenes del cuerpo humano, la cual tuvo una función decisiva como medio de comunicación. Y reafirma que el propósito de su trabajo es mostrar las transformaciones milenarias de la figura humana para poder dotar de identidad a los grupos y comunicar mensajes acerca de su convivencia con la naturaleza, el cosmos, las modalidades de su paso por el mundo. El viaje termina en el posclásico tardío con los mexicas, donde se puede observar el arte y las representaciones humanas como resultado de una simbiosis de los pueblos anteriores. Las construcciones, los templos dan cuenta de ello, y algunos autores sostienen la tradición pictórica de esta cultura fue la que más influyó en los códices de origen náhuatl posterior a la conquista. En este momento la figura humana se centra en lo esencial y simplifica los motivos. La porción del cuerpo se compacta en el aspecto vertical, amplificándose los tamaños de la cabeza, las manos y los pies de las personas. No se presentan los rasgos faciales, por lo tanto, no existe idea del retrato. El dimorfismo sexual se presenta en múltiples formas. Las figuras zoomorfas relacionadas con el culto a ciertos animales. A forma de síntesis, puedo decir que el libro representa una forma fascinante de analizar los rasgos corporales, su expresión, dependiendo de cada cultura, las técnicas y los recursos. En los primeros momentos fue la pintura, posteriormente los grabados, las esculturas en piedra, madera. Conforme fue pasando el tiempo, las representaciones se realizaron en diferentes construcciones
la psicódesis. Sin duda alguna, puedo decir que el texto es un documento básico para todas las personas que estudian el hombre, de diferentes perspectivas y especialmente cuando se centra en el cuerpo. Siendo que el cuerpo es el centro de la investigación de la antropología y de la antropología física, será un libro obligado para leer los estudiantes y los académicos de esta área. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que yo me siento muy honrado por la amistad que me ha concedido el doctor Florescano. Ya tengo algunos pocos años de conocerlo y más de comenzar a leer sus trabajos. Así que muy emocionado voy a dar lectura a mi texto en esta noche. Bien. Imagen del cuerpo en Mesoamérica, 5510 a.C. a 1521. El autor, Enrique Florescano, Fondo de Cultura Económica, colección de obras de antropología, 2018. El libro que esta noche presentamos, Imagen del cuerpo en Mesoamérica, es una contribución de gran aliento, escrita por uno de los autores señeros de nuestra historiografía nacional, Enrique Florescano. Lleno de una gran capacidad comunicativa, aborda las concepciones religiosas y anímicas del cuerpo humano en el México precolombino, desde ni más ni menos 5510 a.C. hasta la conquista, usando como fuente de primera mano las mismas imágenes pictóricas y escultóricas de las sociedades pretéritas que las crearon. Pero además, contrario a lo que de su título se podría esperar, esta obra excede por mucho las fronteras tradicionalmente reconocidas de Mesoamérica, toda vez que más de la tercera parte del mismo se refiere a las pinturas rupestres de la milenaria tradición gran mural, ubicadas en un sinfín de cuevas y abrigos rocosos en distintos lugares de la Sierra de Baja California. Al abordar estas últimas, el autor nos comenta que hoy estamos en condiciones de saber que dichos aglomeramientos de figuras humanas isomorfas jamás fueron concebidos como un programa premeditado de escenas de guerra o cacería, sino que cada figura individual fue pintada y sobrepuesta a las otras, incluso después de decenas o centenares de años, creando la ilusión de que estamos ante complejas composiciones pictóricas de tipo narrativo, cuando en realidad se trata solamente de una saturación de figuras individuales y sin interconexión entre sí, pintadas todas en distintos episodios del tiempo y yuxtapuestas en un palimpsesto rocoso. Si bien las unen arcaicas concepciones sobre el cosmos, que fueron esgrimidas, conservadas y perpetuadas por especialistas rituales semejantes a los chamanes siberianos, quienes a su vez eran probablemente los pintores y transmisores de aquel canon pictórico. De este modo, Florescano nos transporta a ese mundo tan distante, guiándonos de la mano a través de los rugosos y coloridos muros de las cuevas, describiendo fases estilísticas y figuras de ancestros deificados o líderes rituales, como también ballenas, tortugas, rayas, atunes, lobos marinos, pumas, linces, coyotes y borregos cimarrones, que acaso son los dobles espirituales de aquellos enigmáticos cuerpos humanos. Enrique Florescano nos invita a asomarnos por los laberínticos senderos del cerebro primitivo y la conciencia humana. Nos conduce con amena prosa por el arcano mundo de la mente chamánica de otras épocas y latitudes del mundo,
para explicar la relación que existe entre aquellas inquietantes figuras humanas y los rituales comunitarios que cohesionaban aquellas sociedades. Y no a muchos kilómetros de Baja California encuentra un piélago fértil de petroglifos californianos, denominados Tradición de Coso Range, donde el autor ejercita un conjunto de observaciones comparativas, toda vez que en esa tradición hermana hallamos también borregos y marrones en conjunción con la figura humana. Los petroglifos de Coso Range, al igual que las pinturas de la tradición gran mural, obedecen a arquetipos tradicionalistas y dogmáticos con poca variación a lo largo de los siglos, lo que responde quizá a una concepción del mundo tan conservadora que confiaba en la perpetuación de los ancestros como garantía de la pervivencia humana. El culto a los antepasados se torna tridimensional en las planicies pantanosas del río Coatzacoalcos, cuando asistimos al descubrimiento de sendos bultos sagrados con esculturas olmecas de madera, envueltas en esteras y amarradas con sogas de isle en el yacimiento arqueológico del Macayal, fechadas entre 1200 y 900 a.C. Se trata de recipientes antropomorfos para las almas de los dioses, cuya condición envuelta resguardaba sus energías sagradas, figuras antropoicas que ya muestran la tan común modificación craneal tabular erecta de los antiguos hablantes de protomije, idioma extinto que era hablado en la región de San Lorenzo. Asociados con aquellos bultos sagrados de los dioses, fueron hallados por los arqueólogos Ponciano Ortiz y Carmen Ceballos un conjunto de cetros de madera, pelotas de hule y piedras verdes de jade y de nefrita. El arte colosal olmeca alcanza la cúspide de su apogeo en los célebres sitios de La Venta y Tres Zapotes, donde por primera vez hallamos genuinas composiciones grupales o acaso narrativas, donde la figura humana del mandatario funge como bisagra entre el mundo natural y social de las criaturas, por un lado, y el ámbito inescrutable y divino del interior de la cueva. Por otra parte, las célebres cabezas colosales enfatizan la individualidad humana, guardando un compromiso mimético, por vez primera en Mesoamérica, entre el modelo humano y el retrato. Conviene decir que en un trabajo reciente, presentado por el autor en la FIL de Guadalajara, he sostenido algo semejante sobre que sobre las frentes o cascos de las cabezas colosales de La Venta y San Lorenzo tenemos algunos ejemplos de la escritura más temprana de América, pues se trata de los nombres propios de cada gobernante. Esta idea apoya totalmente las intuiciones de Enrique Florescano, quien sostiene que ya desde los tiempos olmecas, la figura humana pintada, labrada o esculpida implicaba en sí misma la representación de los componentes anímicos que eran también parte del cuerpo y algunos de los cuales se encontraban, o al menos transitaban, por la frente y la cabeza, particularmente un elemento calorífico de origen solar denominado Kin por los mayas y Tonali por los nahuas, que conllevaba al destino personal, la autoridad y el nombre propio. Pero había algo más. La figura humana en el arte olmeca se amalgaba con las imágenes y elementos simbólicos del dios del maíz, situación que volveremos a encontrar siglos después en el arte maya, y veremos por qué. Con gran soltura, la pluma de Florescano nos entrega una sección del libro dedicada a la representación iconográfica de las estelas y otros monolitos del baúl
Tacalic Abaj, Izapa, Chalchuapa, Caminalhuyú y Nacbé, describiendo unas tradiciones consagradas a la representación de dioses antropomorfos y mitos cosmogónicos, mientras que en otras regiones ya observamos la figura ataviada del gobernante humano, en cuyo cuerpo y humanidad se concentran los valores colectivos de la comunidad, los poderes de los dioses y la presencia de los ancestros. Enrique Florescano sugiere que en este tipo de obras los mandatarios ya ejercían el ritual de concurrencia o personificación de los dioses, conocido entre los mayas como Bajilán y entre los nahuas como Ixiptla. Luego de esto, el libro penetra en el problema de la representación de rostro humano en los grandes mascarones colosales mayas de estuco de Chacchobén, Cojunlich, Cerros, Lamanay, Tikal, El Mirador o Calakmul, que por lo general muestran retratos de los mandatarios o de las grandes fuerzas celestes y terrestres que dinamizan el cosmos. Y así llega la figuración del maíz en cuerpo humano, representado en los finos muros de San Bartolo, pertenecientes al segundo siglo antes de nuestra era. Pero todo aquello apenas es un preámbulo para abordar a los mayas del clásico, cuyo naturalismo en la figura humana sirvió para el propósito esencial de glorificar al Cuculajau o Señor Divino, eje y centro del cosmos que cohesionaba los valores y símbolos de su comunidad. Incluso su corte, nos dice el autor de este libro, era una metáfora multiplicada del poder. De manera que sería un exceso afirmar que en el arte maya del clásico los campesinos y hombres comunes no tienen cabida, como se ha afirmado repetidas veces. Antes bien, se encuentran integrados simbólicamente en el cuerpo, atuendo y joyas de aquellos hombres que los guiaban y garantizaban la comunicación con las potencias sagradas. Así como sabemos, gracias a las inscripciones jeroglíficas, que el alma esencial era el olis, semilla corazón que guiaba la conducta y las motivaciones humanas, Dios tutelar o patrono de los grupos bajo el nombre Olis Kuj o Dios corazón. Si bien el olis es la esencia del maíz, creador de los hombres y del patrono de los linajes, que se envuelve dentro de la cobertura del cuerpo, al mismo tiempo también se trata de una coesencia que hermana a diversos hombres a través de la estirpe. Un segundo tipo de coesencia, quizá no innata, sino adquirida, era el guayiz, conjunto de deidades del inframundo y las enfermedades que se incorporaban al cuerpo de los gobernantes mayas para servir de espíritus auxiliares en el ejercicio del poder. Pero si el alma guayiz representaba el inframundo en el interior del cuerpo humano, mientras que el olis era el espíritu vegetal del dios del maíz, el área celeste también se encuentra dentro del continente corporal mediante el kin, calor, elemento vital de origen solar que, por estar débilmente adherido al cuerpo de los recién nacidos, hacía que estos tuviesen que ser sometidos a vendajes, masajes, tablillas y cunas compresoras, cuyo objetivo era modificarles el cráneo de forma tabular oblicua, para que la testa adoptara la forma de la mazorca y aquellas criaturas pudiesen convertirse en mayas, en personas. Además, el acto mismo de enrollar la cabeza de los infantes en esas vendas compresoras obedece al mismo principio básico que vimos siglos antes en los bultos sagrados del Macayal, de envolver para conservar a los dioses en el interior. El libro de Florescano se ocupa de estas cosas, pero también vierte su mirada al antropomorfismo de los dioses mayas, quienes, como diría Genófanes, pintaban sus dioses a imagen y semejanza de sus adoradores, incluyendo sus cabezas modificadas. El capítulo de los mayas concluye con una reflexión sobre las pinturas de Calakmul que fueron encontradas en 2001, donde observamos inéditas e inesperadas escenas del cuerpo humano
involucrado en actividades aparentemente cotidianas, asociadas con tabaco, con masa de maíz, con sal, con bebidas de atole y demás. El autor favorece la postura de que se trata de representaciones de la nobleza media o baja de la ciudad. Los últimos apartados de la obra se centran en la transformación de los cánones artísticos para representar el cuerpo humano, pues la caída de Teotihuacán, de Monte Albán y de las ciudades mayas del Clásico propicia no solo un ambiente de migraciones, crisis, inestabilidad y cambios, sino la constitución de un nuevo sistema de relaciones culturales y comerciales, que a la postre terminan en la maduración de un nuevo estilo pictórico de tipo conceptual y no naturalista en la cosmopolita ciudad de Cholula. Los atributos visuales de esta nueva tradición enfatizan el significado que transmiten las figuras en detrimento del detalle anatómico o de las aspiraciones miméticas, a tal grado que la imagen se torna en un medio de transmisión del conocimiento, incluyendo desde luego la imagen del cuerpo humano. Enrique Florescano nos entrega la historia de cómo se fue fraguando esta nueva tradición estética en la representación del cuerpo, desde sus orígenes a la caída de los reinos mayas, pasando por los ejemplos de su máxima expresión en el arte mixteco, hasta llegar a la escultura de la sociedad mexica, donde los cánones de ese nuevo estilo internacional se reflejan fielmente en el bajorrelieve, aunque la escultura exenta de tipo volumétrico manifiesta un sobrio realismo en la figura humana, subrayada por la fuerza del modelado poderoso. Se trata entonces de un libro conmovedor por su tema, ambicioso por sus aspiraciones de alcance geográfico y temporal, propositivo y novedoso, que nos introduce por complejos problemas que se presentan como si fueran temas sencillos, gracias a la pluma diestra y versada de su autor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los presentadores. Creo que tenemos todavía, bueno, Gobierno de México.